escritor y humorista Mark Twain escribió lo siguiente respecto al patriotismo. El patriotismo es apoyar a tu país todo el tiempo y apoyar a tu gobierno cuando lo merezca. Es muy fácil confundir patriotismo con nacionalismo. Patriotismo es defender esta tierra en la que habitamos, mientras que nacionalismo es defender la vida que vivimos en esta tierra. Entre todos los héroes patrióticos que nos han dado libertad, muy pocos pensarían que Martín Lutero era un patriota, pero lo fue. Mientras que escuchamos y recordamos a Simón Bolívar, que usó la espada allá en Sudamérica, a Miguel Hidalgo, que usó la campana allá en México, Martín Lutero utilizó su pluma en aquella Alemania. El 15 de junio de 1520, Martín Lutero demostró ser lo patriota que él era, escribiendo con toda pasión y con toda perseverancia contra las cosas que él consideraba injustas y fuera de la palabra de Dios. En aquella fecha de 1520, después de 3 años de conflicto con la iglesia en Roma, el Papa León X advirtió a Lutero en una carta pública llamada Bula Papal que sería excomulgado si no se retractaba de sus enseñanzas heréticas de que la salvación es solo por gracia, mediante la fe y solamente en Jesucristo. El 12 de diciembre, Lutero respondió quemando esa bula papal públicamente y escribió un panfleto titulado ¿Por qué el Papa y sus discípulos quemaron mis libros? El 3 de enero de 1521, el Papa León X finalmente emitió otra carta, otra bula papal, anunciando la excomulgación definitiva que motivó al Sacro Romano. El emperador Carlos V inauguró lo que hoy conocemos como la dieta de Worms, la dieta imperial de la ciudad de Worms, el 22 de enero de 1521. Lutero fue llamado para declarar ante la dieta, ante ese concilio, y contestar a la pregunta que le hacía aquella persona que tenía sobre una mesa todas las copias de los escritos de Lutero, preguntándole si él se retractaba de todas las mentiras y los errores que había publicado en esos escritos. A lo que él respondió, que se me convenza mediante testimonios de las escrituras y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido en mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo así es contra mi conciencia. E ir contra mi conciencia, que es cautiva de la palabra de Dios, no es bueno, ni seguro, ni saludable. Y luego la tradición añade a Lutero estas palabras: no puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. En los siguientes días se hicieron conferencias para debatir el futuro de Martín Lutero, y antes de que la decisión fuese tomada, Lutero abandonó la ciudad de Worms. Durante su regreso a Wittenberg, desapareció, nadie más supo de él. Entonces el emperador Carlos V redactó un edicto en la ciudad de Worms el 25 de mayo de 1521 en el que declaraba a Martín Lutero prófugo y hereje, y se le daban 21 días para abandonar el imperio, si no iban a matarlo, prohibiendo todas sus obras, y a cualquiera que le diera asilo de alguna clase también iba a ser condenado a la prisión o a la muerte. Sin embargo, la desaparición de Martín Lutero en ese viaje de regreso a Wittenberg fue planeada. Fue orquestada por Federico el Sabio,
el mismo que había cuidado de él cuando lo llevaron de Wittenberg a la ciudad de Worms para declarar, él mismo mandó a unos jinetes a caballo para que lo supuestamente secuestraran, pero lo llevaron, al final de cuentas, al castillo de Wartburg, en la ciudad de Eisenach, donde permaneció cerca de un año. Allí, Lutero, aunque supuestamente estaba encarcelado en una celda, en una habitación de aquel majestuoso palacio, aquella fortaleza, se dejó crecer la barba y se vistió con el atuendo de un caballero y se asignó el seudónimo de Junker Jorge, que significa caballero Jorge. Fue en ese periodo donde estuvo dentro de esa torre del castillo que él pudo traducir el Nuevo Testamento del idioma griego al idioma alemán por primera vez. En el escritorio de aquel poderoso castillo de Wartburg, Lutero encontró consuelo en las Sagradas Escrituras. Casi todo el mundo lo buscaba para matarlo o de alguna otra manera para tratar de vengarse de él, de hacerle algún tipo de daño. Pero con todo el mundo en contra, él encontró refugio en la seguridad del Salmo 46. Y fue tan apasionado al leer ese salmo que decidió traducirlo con sus propias palabras, ponerle música y escribir un himno que se titula Castillo fuerte es nuestro Dios. Un himno que se canta aún hasta nuestros días, que habla acerca del poder, pero sobre todo de la soberanía de Dios. El tema central del Salmo 46 es el siguiente: cuando surjan los problemas, Dios es suficiente para ayudarnos a superarlos. Cuando surjan los problemas, Dios es suficiente para ayudarnos a superarlos. Desde el lugar de confinamiento donde se encontraba Martín Lutero, él utilizó su pluma como un fusil y comenzó a disparar verdades bíblicas, mismas que perforaron las mentes y los corazones de todos los alemanes, derrotando así la ignorancia espiritual en la que tantos años habían vivido esclavizados. Fue gracias a la imprenta que el Nuevo Testamento de Lutero y todos sus escritos comenzaron a distribuirse por todo el imperio alemán, poniendo la Biblia en las manos de cada príncipe y de cada campesino por igual. Y aunque muchos de los campesinos vivían en la ignorancia, porque muchos de ellos no habían aprendido a leer y a escribir, memorizaban porciones de las escrituras, lo que escuchaban cuando iban a misa, y era todo lo que tenían, fue gracias a esta gran hazaña de escribir la Biblia en el idioma vernáculo de la gente que la literatura alemana comenzó a despegar. La intención de Lutero era que el pueblo alemán tuviera acceso directo a la Biblia, a la palabra de Dios, sin necesidad de intermediarios, haciendo posible que la interpretación de la Biblia fuera la que Dios quiere darle a cada persona. Pero fue su traducción de la Biblia lo que hizo que Lutero fuera considerado, además de uno de los fundadores de la Reforma Protestante, uno de los precursores de la literatura alemana. Y desde ese momento, Martín Lutero se convirtió en un distinguido patriota con una pluma como fusil y llegó a ser una de las figuras más influyentes en la historia del pueblo alemán. Vivimos nosotros en una cultura que se enorgullece de ser políticamente correcta, pero no se preocupa para nada de estar teológica y moralmente incorrecta. Lamentablemente aún la iglesia busca en el mundo y la cultura que nos rodea la respuesta a sus inquietudes. Pero nosotros estamos llamados a tener lealtad más que a un reino en el cual habitamos aquí en la tierra, a un reino celestial. Es verdad que estamos colocados en un lugar y debemos someternos a las leyes y a los gobiernos que Dios mismo ha puesto, aunque muchas veces no se comporten como personas enviadas por Dios. Estamos nosotros llamados a tener una lealtad mayor hacia la patria celestial, hacia el reino de Dios aquí en la tierra. Confiar en Dios en medio de la adversidad
Mantenerse firmes en medio de cada ataque ejemplifica el carácter del verdadero patriota del cielo. Al igual que Martín Lutero, los patriotas cristianos deben ser buenos ciudadanos y líderes heroicos en su comunidad. Pero al igual que la reforma de Lutero, que transformó el idioma y la cultura de toda una nación, la reforma de nuestro patriotismo debe encontrar su motivación en ninguna otra cosa ni en ningún otro personaje más que en la bendita palabra de Dios. A ella le debemos lealtad más que la tierra en la que vivimos. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero dice el Señor, mas mi palabra no pasará. Vaya conmigo al Salmo 46, porque es un salmo de confianza que nos ayuda a concentrarnos no solamente en el poder y la majestuosidad de nuestro Dios, pero también a descansar en su soberanía. Que a pesar de cómo están las cosas en el mundo que vivimos, a pesar de los temores que nosotros enfrentamos, nuestro Dios está sentado en el trono, es decir, Él gobierna y nada sale de su control. El Salmo 46 nos enseña a reflexionar que aún con todos los temores amenazantes que tenemos enfrente de nosotros, Dios es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza y Él es nuestra ayuda constante en cualquier situación. Ciertamente cuando nos encontramos literalmente entre la espada y la pared. Salmo 46, versículos 1 al 11. Leeré para ustedes de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Pero antes de comenzar, déjenme darles algunas explicaciones interesantes con respecto a este salmo. Vea el versículo 1 del Salmo 46. Salmo 46 comienza diciendo: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Como casi todos los salmos, aquí encontramos el tema de este salmo. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza. Pero permítame hablarle un poco del encabezado de este salmo. Céntrese en su Biblia, porque así como toda la palabra de Dios es inspirada, estas letras que van arriba del salmo, esta dedicatoria que dice ahí en su Biblia, ha sido escrita con una importancia muy grande para nosotros los lectores de este salmo. Vea lo que dice el encabezado de este salmo ahí en su Biblia. Yo tengo una Biblia de estudio y dice aquí: para el director del coro, cántico de los descendientes de Coré, entónese con voces de soprano. En la Biblia que usted trae posiblemente diga alamot. Es una palabra griega que se deriva del sustantivo hebreo alma, que significa doncella, que significa mujer joven o mujer virgen. Y es posible que esto signifique que este canto fue compuesto para voces de soprano o para un coro de mujeres. Y eso estaría muy bien en nuestro tiempo, pero no en el tiempo en el que se entonaban los salmos, porque no existían coros de mujeres. Solamente había coros de hombres, distintas voces, pero coros de hombres. Entonces, ¿qué significa? Un pasaje paralelo, 1 Corintios 15:20, nos da a nosotros una pista, primera de Crónicas 15:20, nos da una pista para poder entender este pasaje. En 1 de Crónicas 15:20 se nos dice que las arpas que usaban los cantores y los músicos debían estar templadas para alamot. En otras palabras, esto puede traducirse que las arpas debían estar afinadas a un tono como el de la voz de una doncella o como el de la voz de una soprano. En otras palabras, el Salmo 46 era un salmo que debía ser tocado con instrumentos, con notas altas, y cada una de las estrofas, que está dividida por un interludio, una palabra hebrea que se lee Selah, ahí usted lo ve, que significa pausa, pero es una anotación musical para hacer una pausa, ir haciendo una especie de crescendo, es decir, aumentar de intensidad cada una de esas 3 estrofas. ¿Qué nos está queriendo decir el encabezado únicamente de este salmo? Que la persona que está entonando este canto tiene una necesidad muy grande de que Dios lo libere de un peligro inminente.
Así es que cada vez que se cantaba el Salmo 46 y comenzaban con la primera estrofa, la siguiente estrofa aumentaba de tono, como si aumentara la intensidad y la necesidad de que Dios de verdad lo escuchara y viniera a salvarle. Tal vez al cantar este salmo en tonos altos, sonaría de una manera tan clara para ellos que no lo olvidarían. Y no cantarían como solemos nosotros cantar. Leemos las palabras ahí en el proyector y no sentimos absolutamente nada en nuestro corazón. Es más, hasta bostezamos de lo aburridos que se nos hace un canto o un himno, ¿cierto? Estamos cantando, oh paz, cuán dulce paz, y yo estoy pensando a quién le voy a dar en la torre más a rato. El siguiente mensaje vamos a hablar acerca de la adoración y que necesitamos hacerle una reforma, pero cuán importante es entender la manera en que nosotros nos dirigimos a Dios. El esfuerzo que hace un grupo de alabanza, un coro musical, de poder ensayar un canto para poder entonarlo como debe decirse, de acuerdo a la música en que fue escrito, es para ayudar a la congregación a poder nosotros entrar en la presencia de Dios y decirle al Señor con la pasión de nuestros corazones lo que pensamos acerca de Él. Así es que estos cantos que usted acaba de entonar, como usted los cantó, ese es el tipo de pasión que usted le acaba de decir al Señor que usted le tiene. Pero no se preocupe, todavía tenemos oportunidad de cantar al final. Pero cuán interesante es concentrarnos en esto. Note usted la palabra que se repite en 3 ocasiones: Selah. Interludio, pausa. Están puestas ahí con un propósito, no para que las ignore, sino que tanto los músicos como los cantantes debían hacer una pausa y meditar en lo que acaban de cantar. Así debemos hacer cada vez que nosotros entonemos un canto o elevemos una oración al Señor, hacer una pausa y pensar en lo que estamos diciendo, porque estamos delante de la presencia del Creador del universo, no de cualquier mequetrefe que se nos puso enfrente. Y a veces cometemos el error de menospreciar a ese Dios maravilloso, simple y sencillamente porque nuestra mente está desconectada del corazón y de nuestros labios. Pero tenemos que reformar nuestros labios, nuestro corazón y nuestra mente, dirigiéndonos a Dios y hacer una pausa para reflexionar en lo que le estamos diciendo. Como muchos salmos, aquí en el versículo 1 está el tema de este salmo. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. No tuve que batallar mucho para encontrar el tema. Aquí estaba. La palabra hebrea para dificultad literalmente significa restringido, estrecho. ¿Usted ha escuchado la frase, estoy entre la espada y la pared? Es decir, que no hay espacio, estoy bien apretujado, estoy en un problema, en una dificultad bien difícil que yo no me puedo zafar. Bueno, el salmista está diciendo que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza cuando estamos nosotros entre la espada y la pared. Lutero encontró consuelo en este salmo. Él estaba huyendo porque amenazaban con matarle. Cuando supuestamente lo secuestraron y lo llevaron a ese castillo que, dicho sea de paso, no era para secuestrarlo sino para protegerlo, pudo escribir con libertad. Y comenzó a hacer la guerra patriota en su corazón y en su mente usando una pluma. Ahí fue donde él pudo finalmente traducir por primera vez la Biblia al idioma alemán. Y entonces declarar una guerra a la ignorancia espiritual de la gente. En este salmo él encontró la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Cualquiera de nosotros, al saber que nos están buscando para meternos a la cárcel, para deportarnos a nuestro país, para acusarnos de injustamente, cualquiera de nosotros pensaría en huir y esconderse y jamás volver a aparecerse. Pero no, Martín Lutero. Este salmo le dio confianza para decir, no importa que las amenazas estén, aún las voluntarias o involuntarias, mi Dios es mi castillo y es mi refugio. No voy a tener temor. ¿Lo cree usted? Lo acaba de cantar. Esos 3 cantos que acaban de entonar el grupo de alabanza para que usted y yo pensemos, contienen exactamente esas palabras. No puedo tener miedo porque Él está en mí y Él está en medio de mí, que es lo que dice este Salmo 46. Posiblemente este salmista
era un sacerdote. Menciona que son los hijos de Coré, donde viene pues esta orden. Como hombre de letras, él habría conocido la historia de Israel mejor que la mayoría de las personas que lo estaban escuchando o lo estaban leyendo. Y la labor de un sacerdote no era nada fácil. Estaba siempre ante amenazas de un ejército extranjero que llegara a invadir la nación, o de la propia nación misma que lograra interpretar las intenciones del sacerdote. En todo momento estaba ante el acoso del peligro. Por consiguiente, el salmista buscaba la ayuda de Dios Todopoderoso. Y estos 11 versículos que encontramos aquí en el Salmo 46 desarrollan un tema maravilloso de 3 situaciones muy graves, y luego él declara la respuesta, cómo él debe responder. Estas 3 situaciones son las siguientes. Primera situación: la naturaleza en agitación. ¿Cuál debe ser mi reacción? No temeré. Versículos 2 y 3. Segunda situación: Jerusalén bajo ataque. ¿Cuál debe ser mi reacción? No me estremeceré. Versículos 4 al 7. Situación número 3: campo de batalla después de la guerra. Reacción: no me voy a inquietar. Versículos 8 al 11. De hecho, estos salmos, juntamente con el Salmo 47 y 48, forman una triada de himnos de alabanza que celebraba la salvación de manos del enemigo. Y es posible que este Salmo 46 haya sido escrito cuando el ejército asirio invadió la tierra y sitió Jerusalén durante el reinado de Ezequías, cuando ellos fueron llevados a la cautividad. Por eso este salmo les infundía aliento. Vamos a ver cada una de estas 3 situaciones y aplicarlas un poco a nuestra vida. Primero, Dios es nuestro refugio, por lo tanto, no debemos temer. En los versículos 2 y 3, el salmista presenta algunas de las escenas más aterradoras de la vida. Fíjense muy bien, el tiempo imperfecto en hebreo se usa a menudo para describir eventos que aún no han sucedido, es decir, están en el futuro o no sabe si van a suceder. Son situaciones hipotéticas. Está haciendo una especie de configuración mental de decir, cuando esto pase, no voy a temer. Fíjese lo que dice el versículo 2. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Selah. ¿Qué significa Selah? Reflexionemos en lo que acabamos de leer. En la mente de la antigüedad, el océano siempre representaba un misterio impenetrable. A menudo era utilizado como una metáfora de un misterio oculto, de algo premonitorio, de la muerte que estaba por llegar. Para este sacerdote que estaba escribiendo este salmo, es un mundo temible el que una montaña poderosa e inamovible se preocupe de que el mar vaya a rebasarla y a cubrirla con sus aguas, es decir, un maremoto. Miren, los residentes de la ciudad de Guatemala, de la ciudad de México, de los estados de California, de los estados de Oklahoma, de la Florida, y ahora muy cerca de nosotros, Houston, se han familiarizado demasiado con ese tipo de escenarios. Viven con la perspectiva diaria de tormentas, de terremotos, de deslizamientos de tierra, de tornados, de maremotos. Aún así, estos desastres naturales causan mayor temor en corazones de los que todavía residen ahí, aunque no importa cuántos años y cuántas experiencias han tenido y cuántos terremotos y cuántos huracanes se han experimentado, cada vez que llega uno, sienten miedo, sienten temor. Es lo más natural del mundo. El salmista se sentía débil ante la eminente influencia de los desastres naturales en su propia vida. Pero a medida que la tierra debajo de él se desplaza, gira, a medida que sus pertenencias pudieran pasar a un segundo término y ahora lo único que le preocupa es su propia vida, él toma una resolución firme de que a pesar de que él no puede impedir que las cosas naturales sucedan en nuestra vida, él sí puede tomar una decisión. No voy a temer, no voy a tener miedo. ¿Por qué? El versículo 1 es la respuesta. Porque Dios es nuestro refugio y Él es nuestra fuerza y siempre está listo para ayudarnos cuando estemos en dificultades. ¿No es suficiente esa promesa? ¿O queremos buscar ayuda?
O queremos como aquel hombre que va tropezando y cae en la oscuridad de la noche y cae por un precipicio y de repente extiende su mano y se agarra de una rama y se prende ahí porque sabe que de eso depende su vida, porque no ve el fondo, no puede ver la oscuridad y empieza a gritar por ayuda. Entonces Dios le habla y le dice: hijo, suéltate, yo te voy a sostener en mi mano. ¿Habrá alguien más allá arriba? A veces actuamos así. Ante una situación difícil, creemos que el mundo se nos viene encima. Empezamos a correr como los pollos que no tienen cabeza, que están listos para echarlos al caldo. ¿Los has fijado? Cuando les cortan la cabeza, ¿cómo corren? Echando sangre por todos lados. Y no ven por dónde van. Así actuamos a veces nosotros los cristianos también, cuando nos olvidamos de que Él es nuestro refugio. Aún ante cosas que no tenemos el control. ¿Por qué queremos? Nosotros queremos tener el control de cada situación. A menos que suceda de esta manera, a menos que yo me prepare para esto. Ahora, estoy queriendo decir aquí que no vamos a preparar. No, vamos preparándonos. Vamos a hacerlo todo. Confiemos en Dios, decían ahí en los patriotas de esta nación. Confiemos en Dios, pero tengamos seca la pólvora. Significa, vamos a hacer nuestra parte, pero a final de cuentas el resultado es de ¿quién? De nuestro Dios. Es lo que estaba diciendo aquí el salmista. Por eso él afirma: cuando surjan los problemas, Dios es suficiente para ayudarnos a superarlos. ¿Lo cree usted? Recuerde estas palabras. En esta semana, cuando escuche otra noticia de un tiroteo, cuando escuche otra noticia de un ataque terrorista, escuche estas palabras que acaba de decir este salmo. Cuando sepa que de alguna otra manera amenazan con quitarle el trabajo o un daño personal, escuche estas palabras: sea precavido, pero confíe en Dios. No significa que usted ya no le ponga llave a su automóvil y no compre un seguro. Compre seguro, póngale llave, pero confíe en Dios. No se olvide de cerrar la puerta de su casa cuando se vaya. Haga lo que tenga que hacer, pero confíe en Dios. No es una espera pasiva, sino activa, haciendo lo que está en nuestra parte, pero sabiendo que al final de cuentas Él hará lo más importante. Él cuidará de nosotros. Jesús lo dijo con estas palabras tan románticas: ¿qué no ves esos pajarillos que andan por el campo? Ellos no trabajan y sin embargo nuestro Dios los alimenta. ¿Ves esas hermosas flores que están en el campo maravillosamente y llenas de colores? Ellas no trabajan, no hilan, y el Señor las viste con esos colores. ¿No son más importantes ustedes que los pájaros o las flores? ¿Se dan cuenta, hermano? Pero ¿qué pasa? Quiero ganarme el pan como el pájaro. Quiero vestirme como la flor. Pero tengo que aprender a confiar en Dios. Cuando llega el tornado, hay que refugiarnos definitivamente. Cuando llega el huracán, busquemos un refugio seguro, absolutamente. Pero no caigamos en pánico, porque al final de cuentas nuestra vida está contada en las manos de Dios. Él sabe cuándo es el tiempo de que estemos ante su presencia y no de las calamidades. ¿Qué no se acuerda que fue Jesús que en medio de aquel barco, aquella nave, cuando azotó una gran tormenta y Él durmió tranquilamente, los discípulos entraron en pánico y lo despertaron diciendo: Señor, no te puede, que vamos a perecer aquí. Dios estaba con ellos. ¿Qué hizo el Señor? Paz, quieto. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese es el Dios en el que usted y yo creemos. Ese es el Dios en el que hemos confiado. Por lo tanto, refugiémonos en Él. La respuesta del salmista a los sentimientos de debilidad personal continúan aquí en el Salmo 46, pero ahora cambia de escena. Versículo número 4. Dios es nuestra fortaleza, por lo tanto, no debemos estremecernos. Fíjese lo que dice el versículo 4. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Señor, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad. No puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. Pero el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Selah.
Reflexionemos. La protección de Dios se asemeja a un río que fluye en medio de una ciudad. Un contraste con el caos incontrolado de los mares embravecidos en los versículos anteriores, ¿cierto? El mundo antiguo consideraba el mar y lo asociaba con caos. De hecho, siempre lo veían con respeto, porque consideraban que en el mar acechaba el peligro y moraban grandes monstruos marinos. Figurativamente hablando, representaba el desorden, el descontrol y aún la morada de los muertos, si usted ve a Apocalipsis 20:13. Pero al contrario, los ríos eran la fuente de vida de una ciudad, de bendición. Traían el agua fresca que nutría la vida. Se usaba para el riego, el baño, el transporte, la defensa, la bebida, la pesca y la curación. Por lo tanto, la imagen del río se usó figurativamente para prosperidad, la bendición, la rectitud y la vida misma. El versículo 4 es una referencia a la ciudad que Dios tanto ama, la ciudad de Jerusalén. Al leer estas estrofas inspiradas, descubrimos rápidamente que la ciudad está bajo ataque. Hay amenaza de guerra. Sin embargo, el salmista tiene una segunda determinación. Ante una amenaza de guerra, no, esta ciudad no será estremecida. Esta ciudad será inamovible. La razón claramente enunciada aquí en el versículo 5 nos dice a nosotros por qué el salmista dijo esto. Dios habita en esa ciudad. El versículo 7 continúa diciendo: el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Jerusalén podía estar bien defendida. Podía tener colinas y de alguna otra manera guardias que vigilaran a través de los muros y poder estar preparados para cualquier amenaza de ejército enemigo. Podía tener armamento, podía tener todo lo que ustedes quieran, pero la confianza del salmista no estaba ni en las cosas que tenía la ciudad, ni en lo físico. Estaba en el Dios que sostenía la ciudad, porque Él estaba en medio de ella. En cada generación, la guerra siempre ha sido una amenaza. No crea que la suya, nuestra generación, es la única que teme ante amenazas terroristas o de guerra. A fines del siglo XXI nos enfrentamos a una guerra renovada que comenzó bien fuerte en esta nación en septiembre 11 de 2001. Sería fácil para nosotros ceder al temor. Vea usted las noticias y constantemente nos infunden miedo. Reaccionamos ante situaciones. Ya no podemos volar en los aviones como antes lo hacíamos, sin antes pasar por un escrutinio tan dudoso. El temor nos mueve, porque no queremos que vuelva a suceder. Como si los terroristas fueran a hacer lo mismo todas las veces seguidas. Nos acabaríamos de vivir en esta vida si tratamos de resguardar cada intento de esta gente que tiene la ventaja de estar a escondidas, mirando a ver cómo hacer sus actos terroristas. Pero aun cuando la ciudad puede estar asediada por estos terroristas, la confianza del creyente debe estar puesta en su Dios. Él es nuestra fortaleza. Así que cuando veamos esas noticias que realmente nos ponen a sembrar y que nos dicen: uy, no salgas, no vayas a México porque te van a cortar la cabeza, o te van a robar tu vehículo. Bueno, también eso pasa, pero no más en México, pasa en todos lados. No debemos tener temor, porque el Señor es nuestra fortaleza. Se hará lo que Él quiera hacer. Ahora, no significa que sea imprudente, me aviente a la calle para que me atropelle el primer carro que pase. Yo hago mi parte, pero confío en que el Señor hace la suya. No significa que nos ignoremos o que no nos afecte emocionalmente todo esto. Significa que en medio de todo eso no entramos en pánico, no nos dejamos mover, no nos estremecemos, porque nuestro Dios es más fuerte. Él tiene control de cada circunstancia. ¿Y sabe por qué? Porque el Dios en el que usted ha creído, gracias a Jesucristo, habita en cada persona que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. En la presencia del Espíritu Santo, Él habita cada creyente. Él está en nosotros y en medio de nosotros. Él va hacia adelante. Él es nuestro protector. Él es la nube que nos protege de día. Él es la lumbrera que nos lleva guiando de noche. Él es la persona que lleva el control de nuestras vidas, porque vive en nosotros y está en medio de nosotros.
Es más, Colosenses 3:4 dice, Cristo se llama su vida porque el creyente, su vida es Cristo. Si usted ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, entonces usted tiene a Dios habitando en su vida y en su corazón. Entonces, cuando vengan las amenazas de guerra o terrorismo, cuando surjan los problemas, recuerde, Dios es suficiente para ayudarnos a superarlos. Selah. Los últimos 4 versículos van aumentando de tono y se acercan más a nosotros en nuestro diario caminar. El número 3 dice, Dios es nuestra ayuda constante. No debemos inquietarnos. ¿Qué pasaría si en nuestro país surgiera el caos total? Si de verdad todo el terrorismo que exista en la humanidad llegara a la ciudad que habitamos y la desolara, que quedara completamente abandonada, destruida. ¿Qué pasaría si armas químicas o biológicas inundaran nuestros hogares? ¿Qué pasaría si incluso la naturaleza dejara de existir? Podemos seguir nosotros mudándonos a otra ciudad, a los suburbios donde a lo mejor todavía no llega lo mal, pero ¿saben qué? Tarde que temprano todo lo malo nos puede alcanzar. Las cosas comienzan a parecer sombrías, la fe comienza a fallarnos y comenzamos a ceder ante el disturbio, ante el caos. Empezamos a tener menos fe, menos confianza. Queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Queremos tomar armas y defendernos. Queremos ayudar a nuestra familia en base a mis propios medios, en lugar de confiar en Dios, porque por lo visto Dios, quién sabe dónde estará, no está aquí, así es que yo me tengo que defender. Y comenzamos a actuar sobreprotegiéndonos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Porque obviamente Dios, quién sabe dónde estará. Pero ¿sabe qué es lo que nos dice aquí el salmista? Nos da otra alternativa, versículo número 8. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Él quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Una vez más la escena cambia. Aquí ya no vemos que el salmista está bajo la amenaza de guerra. La guerra ya llegó y se fue. Y lo único que ve es campos desolados, ciudades destruidas, calles completamente llenas de escombro, cuerpos por doquier. Solamente se ve destrucción y desolación. El polvo y la suciedad cubren los arcos rotos, las espadas astilladas, los carruajes están oxidados. Pero entonces, como si Dios dijera, basta, es suficiente. El salmista entonces nos da esta recomendación que más que nada es una orden para todos nosotros. Versículo 10. Quédense quietos y sepan que yo soy su Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Selah. Meditemos. El mandato de quédense quietos, hermanos, proviene del verbo imperativo hebreo Rafa, que significa cesar, estar en silencio, dejarse caer, relajarse. La mayoría de las personas cita este versículo en un tono suave y tranquilizador, como una invitación serena a disfrutar de la comunión con Dios. Dios te dice, quédate quieto, yo soy tu Dios. ¿Se ha fijado cómo lo citamos? Veamos en este versículo a un padre que está deteniendo el pleito entre dos de sus hijos y le dice, dejen de pelear, quédense quietos. Eso es lo que está diciendo aquí Dios. Y tiene dos significativos muy importantes. Puede decirle a las naciones que están invadiendo Jerusalén, ustedes se me quedan quietos. O al propio pueblo de Dios diciéndole, dejen de estar peleando con sus propias fuerzas y empiecen a confiar en mí que soy su Dios. ¿Cómo cambia este concepto? ¿Cómo cambia el hecho de que yo quiero arreglar las cosas a mi manera, conforme a mis propios medios, en lugar de quedarme quieto, en lugar de dejar de esforzarme y confiar en Dios? ¿Se dan cuenta? Es lo que está queriendo decir aquí el salmista. El compositor representa al Señor como ese padre molesto, enojado, diciendo, hijos, ya basta, suficiente es suficiente.
Pero ¿saben qué? Él no nos calma. El jifil con que está puesta esta raíz hebrea es causativa. En otras palabras, oblígate a ti mismo a quedarte quieto. Es como el padre que le dice, o te pones en paz o te pongo. Ay, Señor. ¿Y quién se mete las patadas con Sansón, verdad? Deje de hacer lo que está haciendo y empiece a confiar en su Dios. Dios tiene el control. Dios lo trajo a usted de allá para acá. Dios lo metió en esta situación porque quiere que usted aprenda a depender de Él. Dios está haciéndole pasar por esos problemas económicos, por esos problemas familiares, por esas situaciones con sus hijos, porque Él quiere que usted aprenda a quedarse quieto, a que le deje a Él intervenir y usted aprenda a confiar en Él. No que le mande esas cosas, Él las permite porque sabe que es la única manera de llamar nuestra atención. El dolor es el megáfono de Dios, dijo C.S. Lewis, para llamar nuestra atención. Y solamente ese tipo de calamidades a veces son las que nos acercan a Él. Cuando sabemos que nuestros hijos están en peligro, cuando sabemos que nuestro matrimonio está en peligro, es entonces cuando reaccionamos y buscamos ayuda. Y el Señor dice, ya te habías tardado. Ahora ven, quédate quieto y reconoce que yo puedo arreglar tu situación. ¿Significa esto que debemos deslizarnos en neutral y no hacer nada? No, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Él va a dar la claridad. Él va a confirmar cada paso que demos. Vemos una puerta, pasamos por ella y ahí nos quedamos tranquilos. Señor, ¿hay otra puerta más? Y paso por esa puerta que sigue. Nuestra responsabilidad es entrar deliberadamente en su santuario invisible de descanso, confiar en Él por completo. Él es el que pelea mi batalla. Él quiere que yo pelee, pero Él ya ganó la batalla, porque la batalla es del Señor. Él puede manejar lo que sea necesario. Él no está con los brazos cruzados. Él está enseñándole a usted y a mí a depender de Él. Cuando surgen los problemas, Dios es suficiente para ayudarnos a superarlos. Selah. El predicador Carlos Spurgeon resume esto de una manera increíble. Dice, otros hacen alarde de sus castillos impenetrables, colocados en rocas inaccesibles y asegurados con puertas de hierro. Pero Dios es un refugio mucho mejor que de la angustia. Y cuando llega el momento de llevar la guerra a los territorios del enemigo, el Señor sostiene a su pueblo en mejor lugar que todo el valor de las legiones o de las fuerzas de los carros o de los caballos. Soldados de la cruz, refiriéndose a nosotros los cristianos, recuerden esto y estén seguros y sean fuertes en Dios. Como Dios es todo suficiente, nuestra defensa y nuestro poder son iguales en todas nuestras emergencias. Porque Dios nos ayuda a superar todos nuestros problemas. Hermanos, el patriotismo bíblico o el nacionalismo enfermizo que ha plagado esta nación no nos hace aspirar a una nación que sea grande o grandiosa. Bien lo dijo Tocqueville, que una nación es grande por la gente que tiene, no por el gobierno que tiene. Y mientras la gente sea buena, la nación será grande. Es por eso que el patriotismo cristiano puede poner un ejemplo a todos los políticos de Patoquilla, que andan por todos lados, pacotilla, y también de Patoquilla. Él puede poner un ejemplo de cómo realmente nosotros debemos vivir nuestro patriotismo celestial, siendo buenos ciudadanos, cumpliendo con nuestras responsabilidades, pero teniendo nuestra lealtad en ese reino celestial que el Señor quiere que establezcamos en esta tierra. Si bien el resultado del desastre natural, de la guerra, la tragedia personal pueden ser desconocidos para nosotros, no es desconocido para Dios, porque Él sabe lo que viene el día de mañana. Por lo tanto, estas verdades del Salmo 46 se pueden resumir de esta manera. Preste atención. En medio de los desastres naturales, Dios es nuestro refugio. Por lo tanto, no debemos temer. En medio de las amenazas de guerra, Dios es nuestra fortaleza. Por lo tanto, no debemos estremecernos. En medio de un futuro incierto, Dios es nuestra ayuda constante. Por lo tanto, no debemos inquietarnos. Su vida depende de los recursos que Dios le da. Por lo tanto, asegúrese de adquirir fuerza y nutrición en los recursos espirituales, y eso se encuentran en la palabra de Dios, no en 60 minutos, no en los noticieros, no en sus compadres, no en sus vecinos, sino en la palabra de Dios. Usted estará firme en cuanto usted conozca quién es Dios y quién es usted,
porque Dios está en usted y en medio de usted. ¿Quiere ser un verdadero patriota, aún en esta tierra que vivimos? El Señor lo dijo con estas palabras bien claras en 2 de Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su mala conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y voy a sanar esta tierra. Pero solamente cuando mi pueblo se humilla, se acerca y ora, entonces estoy listo para entrar en la batalla. ¿Estás listo, iglesia? ¿Estás listo, hermano, a confiar en tu Dios? Tal vez nadie ha experimentado una convicción tan fuerte como esta, como aquel patriota con una pluma como fusil llamado Martín Lutero, porque fue precisamente con este himno basado en el Salmo 46 que él logró iniciar la reforma protestante, no solamente en Alemania, no solamente en Europa, llegó hasta España y por España nos ha llegado a nosotros en Latinoamérica. Nosotros vivimos una reforma constante y esa reforma ha llegado a nuestros hogares porque tenemos que aprender a reformar nuestra conducta y nuestra vida con la palabra del Señor. ¿Está usted listo para empezar esta reforma el día de hoy? Usted a lo mejor ha escuchado hablar del himno Castillo Fuerte es nuestro Dios anteriormente, pero puedo asegurarle que nunca ha puesto atención con detenimiento en sus palabras. Usted va a escuchar cantar ese himno y hoy le pido, le reto, le animo a que usted no solamente medite en lo que está cantando, pero pueda hacer esa su oración. Basada en el Salmo 46, el himno Castillo Fuerte de nuestro Dios fue el himno de batalla de la Reforma Protestante. Oremos. Señor, sabemos que cuando surgen los problemas, usted es suficiente para ayudarnos a superarlos. Selah. Padre bendito, que abundantemente usted está disponible cada vez que nosotros nos encontramos en aprietos, cada vez que tenemos problemas, en cada circunstancia cuando clamamos, Señor, usted ya está ahí esperándonos. Y en este día muchos de nosotros nos encontramos en aprietos. Estamos literalmente entre la espada y la pared. No sabemos si escoger nuestro matrimonio o nuestra familia. Pero usted es abundantemente capaz de solucionar nuestros problemas, Señor. Gracias por venir a nosotros ahorita que estamos en este lugar tan apretado. Y gracias, Señor, por el consuelo que nos da su palabra, que nos invita a confiar plenamente en un Dios que hace maravillas, aún a pesar del caos que vivimos. Aunque la tierra tiemble, aunque recordemos que tú eres Dios, aunque hagamos nosotros un desastre en nuestra vida, que recordemos, bendito Dios, que solamente por su gracia y misericordia es que estamos aquí vivos en este planeta. Pero aprender a confiar, Señor, que usted es el que tiene el verdadero control de todo lo que ocurre. Señor, aquí estamos como iglesia, esperando a que usted nos dirija, esperando a que usted nos guíe. Aquí estamos, Señor, como individuos, confiando plenamente que el único que puede ser nuestra fuerza cuando las fuerzas se nos han acabado es usted, bendito Dios. Nosotros no podemos hacer volver a nuestro hijo rebelde. Nosotros no podemos hacer que nuestro marido infiel regrese a casa. Nosotros no podemos hacer nada por la esposa, Señor, que ha decidido, Padre, dejar su hogar. Nosotros no podemos hacer nada por el pastor que es abusivo con la congregación, o por una iglesia que es renuente y abusa de su pastor. Nosotros no podemos hacer nada ante las injusticias de la vida. Nosotros no podemos detener a nadie a que aborte a un hijo, a que destruya un hogar. Pero sí podemos hacer una cosa: tener la determinación de confiar en usted en medio de nuestras circunstancias, porque usted está en medio de nosotros, Padre. Por lo tanto, cualquiera que sean nuestros problemas, los ponemos en sus manos y aprenderemos a decirle al problema: cuán grande es mi Dios. Por eso, bendito Dios, usted es nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, nuestro liberador. Y en usted confiamos, ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.